Bienvenidos una vez más a Dance Live. Hoy tenemos una charla que está titulada como Manejo de espacio para evitar extracciones. Será dictada por la doctora Joana Campolargo, quien es odontóloga de la Universidad Rómulo Gallegos. Tiene una maestría en ortodoncia y ortopedia maxilofacial en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Es speaker en Akinpech, como pueden ver allí en la diapositiva, y tiene su canal de YouTube que está muy bueno, que es la doctora Joana Campolargo. Entonces tienes el pase para iniciar tu superconferencia. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos los que están presentes. Les voy a hablar de cómo podemos ganar espacio para evitar las extracciones, de acuerdo a todo lo que tenemos presente hoy en día y de acuerdo a mi experiencia. De igual forma, los voy a estar, si tienen alguna pregunta, por favor, váyanmela haciendo que sin problema les voy contestando. Entonces, bien, empecemos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es por qué se va a perder el espacio dental. Tenemos bastantes causas. Una de las más común es la pérdida dental prematura, cuando tenemos los dientitos de leche o los dientitos deciduos, salen caries, se le realiza esa extracción y no tienen en cuenta mantener el espacio para que pueda erupcionar de manera adecuada. Es por eso que es muy importante que nosotros como dentistas especialistas podamos motivar a los padres e incentivar a que acudan frecuentemente a la consulta para evitar que este tipo de situaciones ocurran e indicarles que debemos mantener el espacio de estos dientitos para evitar este apiñamiento y futuras extracciones, como lo podemos ver en el video, donde se pierde este molarcito, este molar deciduo, y se coloca un mantenedor de espacio. Dependiendo de la cantidad de estructuras dentarias perdidas, es el tamaño del mantenedor de espacio. Inclusive tenemos unos estéticos que pues hay que motivar bastante al niño para que los use, porque como son removibles, no siempre los ocupan. Entonces, ese es el detalle cuando tenemos aparatología removible. También tenemos los hábitos orales, que es muy común. Tenemos los niños que chupan dedo, que están todo el tiempo, chupan dedo, chupan labio también, y que nos pueden traer como consecuencias lo que son mordidas abiertas, mordidas cruzadas, y tenemos que extender un poco más el tratamiento. Tenemos estos pacientitos que son muy comunes, que vemos como lo determinamos con fascias adenoideas, que son ojerosos, siempre están cansados, cuando saben que lo están viendo tienden a cerrar la boca, pero cuando no los ven, tienen la boca abierta, siempre tienen la boca abierta, tienen un poco de desempeño o deficiente desempeño en la escuela. Los padres dicen, bueno, que no saben por qué, qué es lo que está pasando, que les explica, y muchas veces no saben que está asociado a su respiración, asociado a que no pueden descansar de manera adecuada. También tenemos que hoy en día vivimos una vida muy agitada y los alimentos que consumimos cada vez o que le damos a nuestros hijos cada vez son más blandos y como consecuencia no tenemos ese desarrollo de los maxilares, no tenemos ese estímulo de masticar como lo teníamos en la época de nuestros abuelos, que si se fijan, hoy en día es muy común no tener espacio y viene asociada a varias cosas. Una de ellas es la alimentación, otros dicen que es la evolución, y tenemos una que es muy importante que trae de la mano, digamos que suma una con la otra, que le quise traer un video para que pudiéramos entender a detalle y voy a ir haciendo, me voy a ir deteniendo en cada uno. ¿Qué es la respiración? Esto está en el YouTube, que lo pueden ver acá abajo. Fue realizado por el doctor Germán Ramírez y vamos a escucharlo para que entendamos un poco la explicación. Forma normal o fisiológica de respirar es a través de la nariz. Respirar por la nariz permite purificar el aire mediante las estructuras dentro de la cavidad nasal. De esa forma, el aire que ingresa a la nasofaringe, orofaringe y garganta no afectará en gran medida al tejido linfoide, las adenoides y las amígdalas, que son la última barrera para atrapar partículas dañinas en el aire antes de que llegue a los pulmones.
Además de limpiar el aire de partículas dañinas, la respiración nasal estimula la producción de gases y sustancias en la nariz que facilitan la entrada del aire en los pulmones y evitan infecciones en el sistema respiratorio. Ok, esto es la idea, que nosotros podamos mantener la boca cerrada, respirar por la nariz y evitar todas las complicaciones que esto nos trae, que vamos a ver acá. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente respirador vocal? No sé si les ha ocurrido que muchas veces llega al consultorio y la madre te dice, ya los operé de amígdalas, de adenoides, y el niño sigue respirando por la boca. Obviamente, si tenemos un problema dental, que el niño no puede abrir bien la boca, o sea, no puede cerrar, perdón, bien la boca, siempre va a respirar por la nariz. De igual forma, si ya tiene el hábito, así no haya tenido esta afección dental, ya tiene el hábito y tú no lo corriges, va a traer más y más problemas. Acá les seguimos con el video. La respiración bucal permite que el aire pase directamente a la garganta, donde se encuentran las adenoides y las amígdalas. De esa manera, el aire que ingresa al cuerpo a través de la boca no se purifica previamente y el tejido linfoide, las adenoides y las amígdalas se convierten en las primeras barreras defensivas contra las bacterias. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Muchas veces aquellos niños que tienden a respirar por la boca presentan hipertrofia de las amígdalas. Le operan las amígdalas, pero no se le cierra la boca. Entonces, el problema de respiración va a continuar. Como lo vemos acá, vamos a tener problemas de adenoides y de amígdalas. Entonces, prestemos atención acá. Partículas dañinas contenidas en el aire. Como consecuencia, ese tejido linfoide crece y ocupa un gran volumen de la garganta, dificultando la respiración nasal y se adquiere la costumbre de respirar por la boca. Para respirar por la boca, la mandíbula debe bajar y la lengua debe descansar sobre el piso de la boca. ¿Qué va a pasar aquí? Si nosotros tenemos una lengua descendida, ¿sí? Vamos a tener como consecuencia que vamos a tener que los músculos nos van a apretar y apretar y vamos a tener cada vez, si se fijan acá, vamos a tener cada vez arcadas triangulares, ¿sí? Veamos acá, si nosotros apretamos vamos a tener arcadas triangulares que cuando vamos a tratar de cerrar tenemos estos contactos prematuros y la mordida va a ser abierta, indudablemente. ¿Qué tenemos que tener nosotros? La lengua en una posición adecuada, ¿sí? Acá arriba. Y cuando la lengua está en una posición adecuada y hay ese estímulo de los músculos, ¿qué va a pasar? Vamos a poder cerrar de manera adecuada, ¿sí? Acá, perdón. Acá, como pueden ver. Entonces, vamos a continuar viendo el video. Respirar por la nariz es la forma correcta, ya que la lengua puede descansar en el paladar, estimulando el crecimiento normal y el desarrollo de la maxila. Por el contrario, cuando respira por la boca, la lengua desciende y sobresale. Al mismo tiempo, la presión de las mejillas aumenta, empujando la maxila hacia adentro. De esta manera, el crecimiento y el desarrollo de la maxila. Esto es lo que estábamos viendo. No hay ese estímulo muscular, van a apretar, se van a hacer estas arcadas cada vez más triangulares. Vamos a tener estas mordidas cruzadas posterior y abierta anterior. Presten atención. Se ven afectados tanto como resultado un paladar estrecho y alto. El arco dental superior adquiere una forma de V en lugar de ser un arco dental redondo. Por lo tanto, los dientes no tienen espacio para alinearse correctamente. Esto también produce una función de deglución incorrecta cada vez que se traga. Entre 1.600 a 2.400 veces al día, la lengua se coloca en posición baja, manteniéndose lejos del paladar. Esto obliga a que la punta de la lengua se posicione entre los dientes anteriores superiores e inferiores, lo cual empuja los dientes anteriores y los hace salir de la boca. Y la lengua descansa. Ay, perdón. Bueno, aquí se los voy a adelantar. Aquí, ¿qué es lo que vamos a tener como consecuencia? Es que
tenemos ese estrechamiento del paladar y al no tener espacio, la lengua va a tender a empujar los incisivos superiores, los inferiores, ¿sí? Y nos va a generar la mordida abierta. Bien. ¿Qué sucede con esto? Cuando nosotros tenemos un paciente que ha tenido esta deglución atípica, que se ha llevado muy hacia adelante, ¿sí? Lo ideal es realizar extracciones de premolares para poder llevar hacia atrás. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta varios atenuantes de que si el perfil, si realmente la inclinación dental no los permite, y qué mejor que poder evitar estas extracciones. Entonces, sí es un tema que el paciente te pueda colaborar. Tenemos en el mercado aparatos que son maravillosos, que son los trainer y los MyoBase, que nos van a permitir que el paciente tenga la lengua en la posición adecuada y que el desarrollo de estos maxilares sea el adecuado y que pueda respirar bien para que se estimule esta formación de la arcada dental y evitemos, por ende, extracciones y tengamos el espacio adecuado para los dientes. Al nosotros estimular el crecimiento de las arcadas dentales, indudablemente vamos a tener el espacio. Estos aparatos, yo la verdad les debo confesar, yo acá les voy a hablar de mi experiencia y les voy a poner casos clínicos de cada una de la aparatología que les traigo. En un principio yo decía, ¿cómo puede ser posible que una gomita sea tan mágica? ¿Cómo puede ser posible que una gomita me pueda ayudar tanto? Indudablemente, si el paciente colabora, si el paciente lo utiliza y está en nosotros estimularlo, va a estar genial porque va a funcionar y pues nos va a traer excelentes resultados. El tema es indudablemente que lo utilice y muchas veces los aparatos son demasiado incómodos, el paciente se queja, no lo quiere utilizar. Entonces, ¿cuál es la ventaja con estos aparatos? Es una gomita, se utiliza de 1 a 2 horas durante el día y solamente para dormir. No se lo tienen que llevar al colegio, no tienen que... Para nada va a afectar su día a día, para nada va a afectar su labor en la escuela, su labor con los otros compañeros, inclusive con las tareas. Acá como estamos desde casa con pues todo esto de la pandemia, no tengo aparatos como tal, pero tengo uno que no tiene que ver con esto, pero es para que vean más o menos la forma, que es este, que pues les comento que lo utilizo con mi esposo, que me ha ayudado muchísimo con el ronquido, pero simplemente lo que les quiero explicar aquí es cómo es más o menos la función del aparato. Tiene acá, si lo pueden ver, dónde va a colocar la lengua y esto obliga a la lengua a estar en la posición adecuada. Estos aparatos vienen por fases, ¿sí? Y la inicial, por lo general, va a ser más blanca. Entonces, vamos a hablar de hechos, vamos a hablar de cómo estos aparatos nos ayudan. Y tenemos acá, en este caso, empleamos MyoBrace en las 4 etapas, desde un K1 hasta un T4. Por la edad del paciente, tenemos que llegó el 8 de agosto del 2011, si se fijan, tal cual como el video. La deglución atípica, mordida abierta anterior, mordida cruzada posterior. Acá lo tenemos, empezamos con un K1. Fíjense el overjet que tenemos. Este paciente, cuando ustedes lo ven, en muchas ocasiones te decían, no, tienes que esperar que crezca. No, es que ahorita no podemos hacer nada. Obviamente sí podemos hacer. Los MyoBrace son maravillosos y aquí se los muestro. Fíjense, con tan solo 7 meses después, lo que hemos logrado. Fíjense este overjet, ¿sí? Cómo estaba y cómo lo tenemos ahora. Pero es que acá no podemos parar porque los resultados iniciales son maravillosos, pero tenemos que proseguir para poder darle una estabilidad al paciente. Entonces, acá tenemos 7 meses después de tratamiento. Fíjense la forma de arco que hablábamos y lo vimos en el video, que era de manera triangular. Fíjense cómo ya es ovoidal, cómo ha mejorado considerablemente su forma de arco, generando este espacio para que puedan entrar los premolares y los caninos sin mayor problema, como lo podemos ver acá. Ya el 12 de marzo del 2012, fíjense cómo estamos, como del 8 de agosto del 2011 al 12 de marzo del 2012, como ya tenemos un poco más de
mejoras en el overjet, mejoras en el overbite. Y acá lo tenemos, fíjense cómo ha mejorado considerablemente. Estamos hablando que esto nos está tomando 1.5 años aproximadamente de tratamiento. Si nosotros colocamos estas aparatologías y le damos el seguimiento, estimulamos al paciente para que realmente lo use, muy probablemente no va a necesitar un tratamiento de ortodoncia. Porque si se fijan, sus líneas medias están coincidentes. Sí hay detalles, ¿sí? Que hay que arreglar, tenemos un pequeño diastemita, pero no va a ser ese paciente que va a crecer con un problema de respiración bucal, va a crecer ojeroso, que muy probablemente vamos a tener un hombro más descendido que otro, esa curvatura de la espalda que nos va a pasar porque no puede respirar de manera adecuada y que va a estar cansado, no va a tener ese desarrollo en la escuela. Ya en 1.5 años logramos esto. Si va a necesitar tratamiento de ortodoncia, realmente muy poco. Hay quienes les encantan los resultados y dicen, bueno, pero por un dientito chueco no me voy a colocar tratamiento de ortodoncia. Hay que seguir sus controles y ver realmente cómo es que va su desarrollo, ¿sí? Dice que cómo se seleccionan los aparatos. La verdad es que la proctología se va a seleccionar de acuerdo a la edad y de acuerdo a la maloclusión del paciente. También se tiene, o sea, lo que es MyoBrace es maravilloso porque tiene para todo, o sea, tiene para pacientes clase 2, para pacientes clase 3, que es una pregunta. Sí, indudablemente sí se pueden utilizar en pacientes clase 3 con mordida abierta porque te va a ayudar con la deglución atípica, te va a orientar dónde va a colocar la lengua el paciente y te va a ayudar a cerrarla. Existe también MyoBrace for braces, MyoBrace para cuando empleamos brackets, ¿sí? El tratamiento de ortodoncia. También utilizamos los MyoBrace en pacientes que están borde a borde. Entonces, realmente son ideales. Van a venir de acuerdo a la maloclusión, de acuerdo a la edad y de acuerdo al tamaño. Por ejemplo, en este caso empleamos un K1 porque el paciente estaba en dentición mixta y a ver, si mal no recuerdo, porque es que no tengo como que todo grabado. Bueno, dejemos aquí. Empezamos con un K1, que es un kit, luego por la posición de como fuimos evolucionando, estuvimos en un K2 y luego pasamos a un TINS. Entonces, estos aparatos van a ser de gran utilidad para generar este espacio y evitar indudablemente las extracciones. Acá les voy a mostrar, ¿sí? Como del 8 de agosto, ¿sí? Que acá lo vemos que teníamos dentición mixta, al 8 de agosto del 2011, al 26 de marzo del 2013, fíjense qué maravilla. Pasamos de una arcada triangular a una arcada divina que nos permite tener perfectamente los premolares en boca, perfectamente alineados. Y sí tenemos unos espacios en la arcada inferior que posteriormente, si el paciente quisiera un tratamiento de ortodoncia para arreglar estos detalles, los vamos a tener, sí, claro, pero con un tratamiento de ortodoncia muchísimo más corto, o sea, es maravilloso. Acá me están preguntando los costos. La verdad es que va a depender del país, ¿sí? Y va a depender de, digamos, este sistema lo tenemos en todos los países, va a depender del país y va a depender cómo tú lo vas a manejar. Normalmente se maneja tal cual como un tratamiento de ortodoncia con una inicial y sus controles periódicos. Desconozco cuánto pueden ser en cada país. Yo me encuentro en México y pues va a depender de, hay quienes, teniendo en cuenta la edad, si va a utilizar varios aparatos que sí los tiene que utilizar y el periodo que va a demorar. Fíjense que en este caso duró 1.5 años. No es un caso ni muy lento ni muy rápido. Entonces tienes que tener en cuenta todos estos factores, el tiempo que va a durar aproximado el paciente, en cuántas consultas se las van a dividir. Cada quien tiene su manera de trabajar y pues yo la verdad que en eso no me meto. Hay quienes cobran una inicial y van cobrando consultas mensuales donde allí en ese costo de la consulta mensual incluyen los aparatos sucesivos. Hay quienes cobran el aparato y los dividen en periodos de 6 meses, entonces cobran el aparato y las consultas y ya no cobran una inicial tan grande. Eso, ese juego de cómo van a cobrarlo y todo ya va a depender de cada doctor.
Y también los costos va a depender de cada país, indudablemente. Entonces acá tenemos de agosto del 2011 al 26 de marzo del 2013, fíjense esta dilución atípica tan marcada que tenía, donde indudablemente no vamos a tener espacio para que se desarrollen adecuadamente estos dientes para que salgan, necesitamos que exista este avance de la mandíbula. Entonces, ¿qué íbamos a necesitar acá? Con este overjet tan exagerado, indudablemente extracciones de primeros premolares, que es lo más común, que nosotros tengamos que realizar extracciones de primeros premolares para poder cerrar esta mordida y para alinear los dientes en la arcada dental. Entonces, de verdad que este sistema para mí es maravilloso. Ustedes, de verdad que es difícil de creer cómo con una gomita podemos resolver problemas que, bueno, ya vamos a ir bien. Acá tengo este caso. De verdad desconozco cómo sea en otros países, pero por ejemplo, acá en México se consume mucho chile, mucho ácido y cada vez es más común que los niños presenten hipoplasia del esmalte, desmineralización, como lo podemos ver acá. Fíjense cómo tiene este esmalte moteado el paciente, ¿sí? Fíjense en estos molares. Cuando yo veo a este paciente, lo primero que pienso es, al colocarle el tratamiento de ortodoncia, por más que yo le indique las técnicas de higiene, por más que yo lo oriente, indudablemente va a estar muy, muy difícil de que yo me vaya a vivir con él o que tenga que estar todo el tiempo ahí pendiente. Quiero que me mande foto cuando te cepilles. Siempre hay un restito de alimento que quedan allí en los brackets y por más que tú trates que no, es casi inevitable. Entre comidas, que se comen un dulcito, que se comen algo. Entonces, ¿cómo tú puedes controlar esto? ¿Cómo podemos evitar que esta hipoplasia del esmalte avance? Normalmente yo recomiendo, es que lo tengo, cuando van a utilizar ortodoncia, este producto que se llama Ortogard, ¿sí? Que ya lo existe en todos los países, que son 5.000 partes por millón de flúor y lo vamos a emplear nada más una sola vez al día para evitar que se incremente esta hipoplasia del esmalte o que exista desmineralización dentro del tratamiento de ortodoncia. Sin embargo, cuando yo evalúo este caso, lo primero que veo, a mí, cada quien tiene su manera de trabajar, en lo particular, no me gusta colocar tratamiento de ortodoncia si no tiene los segundos molares en boca, para empezar. Si vemos el arcado superior, apenas ha aparecido un segundo molar y el arcado inferior no tiene ninguno. Entonces, ¿qué pasa si yo inicio un tratamiento de ortodoncia sin los segundos molares? Se me va a extender y los pacientes se cansan indudablemente. Entonces, cuando tú los vas a incorporar, ya el paciente está fastidiado. Muchas veces cuando salen en mala posición. Yo no inicio tratamiento de ortodoncia si no tienen los segundos molares. También acá, a ver, cuando veo su radiografía, lo primero que uno piensa es un paciente de extracción, indudablemente. Pero, acá vemos el overjet, ¿sí? Pero, ¿qué me llama poderosamente la atención? Cuando nosotros vemos su fotografía de perfil, indudablemente yo lo vi en la consulta, lo primero que veo es el tamaño de la nariz. Si yo le saco los premolares, le llevo los dientes hacia atrás, se le va a hacer todavía más prominente la nariz, va a tener un perfil más recto y la nariz va a ser más evidente. Lamentablemente, hoy en día el bullying no está nada fácil. Uno también tiene que, cuando te llega el paciente, analizar todo, no nada más cómo tiene la cara y cómo están los dientes y qué voy a hacer. También hay que ver cómo se desenvuelve el niño. Esto es un niño de 13 años, muy tímido, increíblemente tímido, muy poco habla, para tú sacarle un sí y un no cuesta. Entonces, aquí es cuando yo me pongo a pensar, le dejo ese perfil más recto, va a tener esa aparatología, tiene una hipoplasia del esmalte bastante marcada, ¿qué podemos hacer? Acá vemos su perfil. Entonces, definitivamente me voy con un tratamiento miofuncional. Tiene 13 años, sí, pero bueno, no tenemos el cierre completo de las raíces y considero que pues está en un buen momento para iniciar su tratamiento con MyoBase. Aquí me están preguntando que si no he probado en esos pacientes con microabrasión y usar resinas infiltrativas. La verdad es que yo trato de ser lo menos invasiva posible.
Esto sería un tratamiento si el paciente ya me utilizó lo que es el tratamiento de ortodoncia. ¿Por qué? Porque yo coloco una resina para colocar un bracket y esto no me va a decir que el paciente se va a cuidar o que el paciente se le va a eliminar esta hipoplasia del esmalte. Para nada. Yo tengo que pensar en todo. Tengo que pensar, bueno, tiene la hipoplasia, ¿cómo vamos a hacer con el cepillado? ¿Qué es lo que...? Es como les digo, no es nada más dientes y caras. Tienes que pensar en todo, hasta en la personalidad del paciente. Por eso cuando yo tengo a este paciente y pienso en brackets, yo digo, bueno, tiene 13 años. Vamos a probar con MyoBrace. Si son tan maravillosos, hay que estimular al paciente a que lo utilice. Eso era lo que más me asustaba, que el paciente no lo utilizara, que el paciente no le agradara el hecho de tener esta goma en la boca, porque no se crean que es, digamos que, muy cómodo, porque para que pueda existir, aparte de que tienen que hacer los ejercicios miofuncionales, también esto hay que destacarlo, tú le tienes que explicar al paciente cómo debe tragar, cómo deben hacer sus ejercicios de acuerdo a cada etapa, que bueno, eso lo podríamos ver en otra plática perfectamente, porque sí es bastante largo poderles explicar todos los ejercicios miofuncionales que se deben realizar con el aparato. Entonces, este aparato va a estar bastante grande en boca para permitir que él haga ese esfuerzo por cerrar la boca y estimule todos los músculos y así me permita el desarrollo adecuado de los maxilares. Entonces, les voy a mostrar acá. Ay, no sé. Esto es algo que yo hice en el consultorio, es, digamos que artesanal, pero para que ustedes vayan siguiendo conmigo la evolución tan rápida que tuvo este niño. Fíjense en los labios. Él allí está apretando su aparato. Y eso lo que tienen que hacer es una goma que ustedes tienen que apretar, o el paciente en este caso tiene que apretar, no morder, ¿sí? Tiene que cerrar la boca y al cerrar la boca va a estimular los músculos. Entonces, fíjense cómo Jorge Emilio se retira. Eso es un T1, porque ya estamos en dentición permanente, pero es un adolescente. Los separadores. Fíjense con los separadores y escuchen. Les voy a mostrar cómo estaba su overjet. Ok, acá les voy a... perdón. Acá tengo... Son historias. Y gracias a los ejercicios miofuncionales con el Todavía estamos en clase 2. no ha avanzado. Realmente increíble. Muchas felicidades. Les puedo decir que acá yo estaba bastante impactada porque yo tengo un periodo aproximado de 6 meses. Siempre les digo a los pacientes que entre un cambio de un aparato a otro es un promedio de 6 a 8 meses. Les hago sus ejercicios, los veo, pero acá tenía 3 meses de tratamiento. Increíble el cambio. Este niño lo usó muchísimo. Si se fijan, si es un niño que sigue tímido, ya vamos a ver acá de cómo estaba. Fíjense ahora. Sigue con su hipoplasia del esmalte. La mordida que tenía increíblemente profunda, bye, no existe. Tenemos este canino que, recuerden que teníamos esa arcada inferior bastante comprimida, ya tenemos el espacio, ya está cerrando ese canino. Fíjense, el overjet, increíble, de verdad. Y esto es 3 meses de tratamiento. Ahora bien, fíjense acá cómo se los muestro. De la mordida profunda que tenía, fíjense cómo está. Acá lo vemos mejor. Y este canino que no terminaba de erupcionar, en 3 meses tiene, ok, no está, no crean que los MyoBrace le va a alinear los dientes. Los MyoBrace te van a quitar el hábito y te van a generar el espacio para estos dientes. Indudablemente, como les dije, no es lo mismo que tú hagas extracciones y que cierres espacios a que tú tengas el espacio adecuado y que nada más tengas un tratamiento de ortodoncia bastante corto. Así que a mí en lo particular me ha ido buenísimo. Me hacen una pregunta que es, en un paciente de 5 años y 8 meses que presenta apiñamientos en los incisivos inferiores, permanente por falta de espacio, ¿también se utiliza el aparato? Por supuesto. De verdad que inclusive estos aparatos, ya acaba de salir uno
que es el Myochu, que es inclusive cuando ya están en esa época iniciando su erupción dental para estimular. Y es muy importante, bueno, aquí ya me voy como muy atrás, lo que es el amamantamiento para permitir que se desarrollen estos maxilares. El amamantamiento es increíblemente importante en el desarrollo de los maxilares. Este sistema está estudiado ya desde bebecitos, así que no le tengan miedo, es muy noble, es un sistema muy noble que lo que va a hacer es ayudarte con el desarrollo de los maxilares. Entonces, aquí nosotros como ortodoncistas, inclusive, pienso que esto es una etapa muy importante para el odontopediatra y para todos los odontólogos. Cualquier dentista, odontólogo que se capacite en este sistema biofuncional con mayores perfectamente puede llevar estos casos de apiñamiento. No quiero decir con esto que un odontólogo general vaya a colocar un tratamiento de ortodoncia. No quiero que me malinterpreten. Quiero decir que cualquier odontólogo puede utilizar este sistema para corrección de hábitos, para corrección de deglución atípica, para ayudar a este desarrollo y posteriormente pasarlo al especialista. Aquí juega un papel muy importante el odontopediatra, pero no siempre los niños acuden al odontopediatra. Está el dentista de la familia, está el vecino, ¿y qué es lo ideal? Y qué es lo que yo quiero tratar de que todo el mundo tenga en cuenta, de que esto ya tiene mucho tiempo, o sea, esto no crean que es nuevo. Esto empezó con trainers y ahora son mayores, esto tiene más de 20 años en el mercado. Que nosotros necesitamos capacitarnos, sí, y que esto es realmente maravilloso para evitar las extracciones y para tener unos perfiles maravillosos y una sonrisa envidiable. Les sigo mostrando este caso. Perdón. Ok. Acá la tenemos. Fíjense, esta no es una fotografía con cámara, sino con mi celular, pero aquí les sigo mostrando cómo tenemos el overbite. Increíble. ¿Cómo estaba este canino? De verdad que a mí me encanta el resultado en este niño, sobre todo lo rápido que fue. Fíjense la inclinación que tenemos en los premolares y fíjense acá cómo estamos, ese overjet. Increíble. O sea, y esto lo estamos logrando con 3 meses. Ya cuando voy pasando a 5 meses de tratamiento, Bueno, Jorge Miguel, escuchemos. para su testimonio de Mayores, cuéntanos cuánto tiempo tienes utilizando Mayores. Con la etapa 1 casi 5 meses. Con la etapa 2 está como desfasado. Okay. Y antes de empezar el tratamiento, ¿sientes que respirabas bien? no. Okay. Está un poco desfasado el video. En la mañana tenías la almohada mojada. De vez en cuando. Okay. ¿Y cuánto tiempo te tomó adaptarte al aparato? ¿O te adaptaste a la primera? 2 meses. Ok, y lo usabas como dicen las indicaciones, como te expliqué, 2 horas durante el día. No acepto. Ok. ¿Desde el primer momento sentías que respirabas mejor o no? ¿O cuánto tiempo te tomó sentir que respirabas mejor? Pues como una semana. A la semana ya sentías que respirabas mejor. ¿Y en cuánto tiempo ya dejaste de mojar la almohada con la saliva o sigues mojando la almohada? Ok. ¿Hay cuánto tiempo estimas que ya no mojado la almohada? Como un mes. ¿Al mes? Ok. ¿Y haces tus ejercicios? No. De principio. Ok. ¿Sientes que ha cambiado tu cara? Ok. ¿Y sientes que tienes mejor desempeño en la escuela? Sí. ¿Sí? ¿Han mejorado tus notas o no? Dime la verdad. ¿No? Tu papá me dijo ahorita que sí. Dime la verdad. ¿Sí o no? Sí. No, bueno, sin presión. Me había dicho que te estaba costando un poco y que ahorita siente él que tú vas mejor. ¿Tú cómo sientes? ¿Sientes que estás mejor, que estás más descansado? ¿O no? Sí. ¿Y estás teniendo mejores notas ahorita que hace 6 meses? No.
mejoraste un poco, bueno, pero es que un poco está bien, que un poco está suficiente. Bueno, gracias. Ya en unos 6 meses más veremos cómo va. Gracias. Ok, acá pues lamentablemente el audio no estaba con el video, pido disculpas, pero fíjense, yo entiendo que quizás, como soy yo la que llevo el caso, no lo saben, pero este niño lograr que hablara era muy difícil. O sea, eso que me puede hablar, eso que siempre les pregunto, o sea, cuando tú le preguntas a un paciente, ¿respiras por la boca? No, no, claro que no. Tú lo ves relajado y abre la boca. Entonces, nunca te va a decir que abre la boca. Entonces, ahí es cuando uno tiene que empezar a preguntar detalles. Y cuando duermes, moja la almohada. Eso fue algo que yo le pregunté, porque yo le decía, ¿tú abres la boca? Decía, no, sí la abre. O sea, era más que evidente que sí, pero obviamente van a decir que no. Entonces, ¿qué pasa? Le preguntas, ¿moja la almohada? Ay, sí, ¿cómo sabe? Entonces, acá él me comentó que eran 2 meses aproximadamente que tardó. Normalmente se adaptan al primer mes, entre 15 días y 15 días, un mes. Lo que siempre les digo es, en el momento en el que tú no me botes el aparato al dormir, ya lo estamos haciendo bien. Si se fijaron en el audio, él decía que no lo usaba las 2 horas que se le indicó. Es muy importante que durante el día lo utilicen 1 o 2 horas. Yo siempre le digo 2 horas, no soy flexible con el tema de 1 hora porque tú le dices 2 horas y quizás lo usa 1. Entonces, o se los dividen en periodos de 45 minutos. Ya últimamente lo que he hecho para poderlos estimular es generar como horarios. ¿A qué hora? O sea, me tengo que sentar con cada paciente. ¿A qué hora terminas tu clase? Ahorita que las clases están siendo virtuales, ¿a qué hora las terminas? ¿A qué hora comes? Entonces vamos a ponerlo de esta hora a esta hora. ¿A qué hora te acuestas? Y les hago como un sistema, un horario de cuánto tiempo los van a usar, de acuerdo a que después de la primera cita, cuánto tiempo no se le dificulta y es cómodo. Acá ya tenía 5 meses con su T1 y estábamos pasando a una segunda fase. Fíjense acá. Bueno, ahora sonríe, por favor. Ahí tenemos la segunda fase con el Dynamic-Core, un poquito más rígido. Y toma los separadores. Acá van a visualizar cómo mejoró. Muerde. Ok. A ver, está desfasado, perdón. Si puedes, levanta la cabeza, por favor. Levanta un poco más, un poco más. No, abre y cierra, muerde. Muy bien, baja la cabeza. Muy bien. Muchas gracias. Y ahora sí vamos a ver cómo se colocan los separadores. Ah, no sé qué pasó que se me cortó el video. De verdad, bueno. Mil disculpas. Acá se ve, vamos a mostrarlo. Fíjense cómo ya casi logramos la clase 1, cómo ya tenemos los segundos molares en la arcada tanto superior como inferior, ¿sí? Y cómo mejoró su overjet. Acá tenemos cómo llegó Jorge Emilio, ¿sí? Su cefálica lateral. Fíjense el overjet que tenía, la inclinación dental. Y fíjense cómo ayudamos a este desarrollo de los maxilares. Fíjense cómo está acá. Este es un niño que definitivamente puede que use como puede que no use el tratamiento de ortodoncia. Y porque son detalles, este caninito, esto que le había mencionado. Y fíjense cómo mejoró su perfil. Era lo que les mencionaba. Al hacer extracción en la arcada superior y llevar este perfil hacia atrás, la nariz se le iba a hacer muchísimo más evidente. Ah, fíjense esta posición. Y de verdad es un niño que créanme, que habla mucho más, tiene mejor, su papá me estaba comentando que tiene mejor desempeño, que las notas le mejoraron, no es que le mejoraron considerablemente, pero sí que está mejor y que lo han notado, inclusive me indica que habla más con ellos, que ya conversa un poco más y eso a mí de verdad me hace muy, muy feliz. Me estaban hablando de que sí existe, a ver, algún tipo de plantilla o algo para poder determinar bien el tamaño del trainer o el MyoBrace adecuado para cada paciente. Sí, le tomas la impresión y van a tener con una reglita vas a medir los milímetros del molar al molar. De igual forma, si quieren,
digamos, un poco más de orientación, se pueden meter lo que es al canal de Akinpech, que es esto que está acá abajo y va a aparecer en mis láminas, ¿sí? Es el canal de YouTube y ahí están varios tutoriales y explican de acuerdo a las fases y está bastante completo. Hay muchos videos de Mayuri que les van a enseñar y los van a llevar por un buen camino. Lo ideal es que en cada país puedan capacitarse con respecto a este sistema. Acá en México se dan pláticas, tanto virtuales como, bueno, ahora virtuales. Esperemos que volvamos a retomar las pláticas físicas de manera gratuita para capacitar con respecto a este sistema en las sucursales de Akinpech. De igual forma, no pasa nada si no están en México, perfectamente lo pueden ver por el canal de YouTube de Akinpech. Y bueno, aquí vamos a continuar. Hablemos entonces de la expansión y la disyunción con respecto a ganar espacio. Entonces vamos a tener que la expansión va a ser aumentar la distancia de manera transversal en las piezas dentarias, mientras que la disyunción va a ser lo mismo, pero teniendo en cuenta lo que es la sutura media palatina. Acá vamos a tener un casito de un Haas y un Schwartz, donde se puede evidenciar cómo ganamos este espacio transversal, ¿sí? Y fíjense cómo estaba acá. ¿Qué pasa? Yo, la verdad, preferiría utilizar, vuelvo y les digo, hay que evaluar el paciente. Preferiría utilizar Mayors. ¿Qué sucede? Hay pacientes en los que definitivamente no son cooperadores. Y yo no me puedo arriesgar a colocar un aparato removible que sé que no va a usar. Entonces coloco aparatología fija. Me gustan más, son más cómodos, traen menos problemas, pero pues definitivamente hay casos en los que no se puede y esto es una excelente alternativa. De hecho, este niño era súper complicado porque yo le decía que parecía una ambulancia, o sea, se sentaba en el sillón y ya, yo, pero no te estoy haciendo nada, o sea, de verdad que hay que evaluar el caso y de acuerdo a esto, tener en cuenta el mejor sistema para poder ganar espacio. Acá podemos ver cuánto espacio ganamos, fíjense que tenemos acá, y el espacio que tenemos acá. Y una vez que ya logro tener un poco más de espacio, trato de, se le coloca su arco lingual y su arco transpalatino en la arcada superior y puedo tratar de evaluar cómo va evolucionando este niño para estudiar la posibilidad de utilizar más adelante un Mayors. Acá tenemos un ejemplo de un niño de 8 años y 5 meses y luego 1 año y 1 mes después. Fíjense cómo estas eran coronitas, ¿sí? En sus dientitos de leche que los perdió prematuramente y fíjense como aquí ya tenemos el espacio. Ya le gané el ancho con unos expansores. Tenemos también el Quadelix, ¿sí? Que va a ser un aparato de expansión fija. Me gusta mucho tener un poco más de control y que sean fijas en los primeros molares y que nos va a permitir ganar este espacio. Me preguntan de qué pasa con las tablas óseas del hueso que va remodelando. Se va remodelando de manera normal. Me imagino que la pregunta va referida hacia los Mayors. Tú vas conforme al crecimiento dental y lo que vas a hacer es estimular este crecimiento dental y va a seguir su remodelación normal. No tiene por qué haber no hay ningún tipo de afección. Ok. Acá tenemos un ejemplo de un Quadelix. Tenemos también el disyuntor de McNamara, que vamos a conseguir una expansión rápida y que de igual forma tenemos que posteriormente colocar un anclaje y en estos casos sí es importante que se le coloque su anclaje porque si no al retirarlo de nuevo vuelve a su posición. Por eso es que me gusta mucho lo que es la parte de los Mayors, porque va estimulando y va manteniendo en su posición. Vamos a tener el Hyrax. El Hyrax lo utilizo muchísimo con una máscara. Este disyuntor me encanta. Vamos a tener vamos a ganar mucho espacio transversal, sobre todo lo utilizo en mordidas cruzadas y lo combino mucho en pacientes clase 3, sí lo ocupo mucho y también depende de si el paciente es cooperador o no.
y lo coloco para poder ganar espacio transversal y con la máscara anteroposterior. Hay pacientes donde indudablemente en el uso del Hyrax vamos a tener esta expansión, pero anteroposterior con la máscara no es posible. Aquí tenemos varios tipos de Hyrax, como lo pueden ver acá, la expansión simple con ganchos para máscara y sostenidos a los premolares. Y aquí, este caso justamente en particular, bueno, apenas le acabo de colocar Mayori. ¿Qué pasa? Esta es una niña de verdad que es clase 3, como lo pueden ver, también tenemos unos detalles en el esmalte, tiene mordida cruzada posterior, y con el Hyrax pudimos lograr esta expansión maravillosa que me ayudó a descruzar la mordida, pero todavía no tenemos ese overjet y ese overbite, y es un tema para que pueda utilizar la máscara facial. Ya en esta fase le retiré el aparato, pues no tengo ahorita la evolución, está utilizando Mayori para poder descruzar lo que es este lateral y que su tratamiento de ortodoncia sea sumamente corto, porque de verdad que es un tema lidiar con la higiene, no es tan cooperadora y todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Aquí tenemos un caso donde pues también utilicé lo que es un Hyrax con ganchos para máscara y entre una foto y otra tan solo hay 3 meses de diferencia, ya aquí estamos logrando descruzar la mordida en posterior y pues si le falta mucho de esta paciente pues tengo que volverla a ver para ver cómo está su evolución y si es buena usadora de máscara facial, por eso es que va a depender mucho del paciente. En cuanto a la distalización, cuando el espacio es muy pequeño, o sea, cuando una extracción, cuando al realizar una extracción vamos a tener mucho espacio y lo que necesitamos es un poco de espacio, lo podemos perfectamente lograr con una distalización, como en este caso con un sliding hook, que no es más que este hook que vemos acá, ¿sí? Que va a ir a un resorte, un open coil, y vamos utilizando acá la elástica intermaxilar como lo estamos viendo acá. Y el paciente va a estar con su elástico. Yo le indico cambiar cada 8 horas, ¿sí? Y que coman con ellos, que estén siempre con ellos. Acá se puede observar el espacio que logré, ¿sí? Y lo vamos a colocar con brackets. Aquí tenemos el péndulo. El péndulo es genial porque tenemos bastante control, vamos a distalizar bastante, como lo ven acá. Posteriormente, como les indico, si tenemos que colocar un anclaje. En este caso, esta paciente no tenía espacio para los caninos. No coloco la ortodoncia, voy a depender mucho del caso. Si yo necesito proclinación, coloco el tratamiento de ortodoncia. Si no necesito proclinación, no coloco el tratamiento de ortodoncia porque el péndulo tiende a proclinar muchísimo si colocamos un tratamiento de ortodoncia. Aquí como vemos, ya con estos espacios que gané, ¿sí? Tanto del lado superior derecho como izquierdo, voy a tener espacio para los caninos y lo demuestro aquí en estas radiografías preapicales. Cuando no necesariamente el péndulo tiene que ser bilateral, cuando yo necesito nada más de un solo espacio, digamos, de unos milímetros en un solo espacio, ¿qué voy a hacer? Si nosotros podemos colocar un péndulo unilateral, vemos acá este incisivo lateral y la forma de arco. Necesito darle una buena forma de arco, quizás un poquito de proclinación. Entonces, acá voy a colocar con el tratamiento de ortodoncia un péndulo unilateral que me ayudó a ganar 4 milímetros. Si vemos acá, fíjense cómo está ya incorporado, ¿sí? Este incisivo lateral, coloco anclaje, como ya se los mencioné, en este caso coloqué un arco transpalatino con botón de NANS para tener mayor anclaje y que al momento de retirar este péndulo no se pierda y poder llevar los dientes hacia atrás. Y fíjense de cómo llegó el paciente con esta mordida profunda y este lateral bastante atrás a cómo quedó. De verdad que es una excelente alternativa para ganar espacio. Tenemos el Pendex, que es ya con un tornillo. Acá tengo un caso que les muestro. Este paciente que desde el momento que lo vimos su proclinación y todo se le propuso. Es un poquito más complicado cuando son adultos,
por el tema de la higiene, porque están trabajando, por el siseo a la hora de hablar. Sin embargo, fue bastante cooperador. Y fíjense, acá lo tengo, generé distalización, espacio transversal y antero-posterior al colocar lo que son los brackets con proclinación. Acá vemos el incisivo lateral, y aquí vemos cómo quedó el caso, ¿sí? Les voy a mostrar un video que nos va a mostrar lo que es la secuencia del movimiento dental de inicio a fin con el aparato y el tratamiento de ortodoncia. Ok, me están preguntando hasta qué edad utilizo las máscaras faciales. De verdad voy a estudiar el caso porque, como bien sabemos, los niños tardan un poquito más en madurar que las niñas. Evalúo también cómo están esas raíces. Si los ápices no están cerrados, me da un poco más de margen de trabajo. En las niñas un poquito más fácil saber hasta dónde puedo actuar porque a ellas les viene el periodo, entonces ya tú tienes más o menos en cuenta cuándo va a ser el pico de maduración, pero los uso aproximadamente hasta los 13, 14 años, dependiendo del caso. Indudablemente todos los casos son diferentes. Hay quienes me permiten trabajar, hay quienes definitivamente no se puede. Ok. Aquí continúo. El stripping. Cuando nosotros ganamos este espacio, pero todavía nos queda un poquito que tenemos esa necesidad de ganar un poquito más de espacio, yo realizo lo que es el stripping. Amo el stripping, la verdad. Me ayuda mucho con mis clases caninas, me ayuda aquellos detallitos que me hacen falta. Entonces, acá lo tenemos. Se puede utilizar con una tira de lija. La uso en ambas caras. No me gusta utilizarla en una sola cara, en lo particular, porque si yo realizo, siempre que voy a hacer stripping, si realizo stripping con el disco o con la fresa, siempre nos pueden quedar un pequeño contacto prematuro que puede que no permita ese cierre, que tú dices, bueno, pero está bien, pero de repente más hacia gingival, entonces trato como de limar bien esos espacios y aquí se los muestro. Sí, les hice un videito para quitar ese, ¿ok? Siempre coloco unas ligas separadoras. Me encanta colocarlas para yo tener en cuenta ese espacio y desgastar exactamente lo que necesito. Coloco las ligas separadoras, espero de un día a otro o le indico al paciente que venga 48 horas después. También va a depender mucho de la distancia. Aquí en la Ciudad de México, pues las distancias son bastante amplias. Le coloco su liga separadora y de repente fue un paciente que pudo venir a consulta en la noche y luego puede volver hasta el día siguiente en la noche sin problema, o se le coloca en 3 semanas y puede volver hasta el fin de semana. No me gusta dejarla más de 5 días, 3, 5 días. Trato de que no pasen de 3 en realidad, para que les miento, porque a la hora de comer se pueden meter allí los alimentos y traen peores consecuencias. Genero el espacio para poder desgastar exacto los milímetros que quiero, que ya es algo más de finalización para lograr las clases caninas. Yo en lo particular utilizo un disco con un protector bucal para evitar lesionar los tejidos, como se los muestro acá. ¿Ok? Ahí se ve. Esta paciente acá tiene microtornillos. No sé si lo apreciaron. A ver, vamos a ponerlo de nuevo. Acá se ve. También empleo muchos microtornillos como para ayudar a la mecánica. ¿Sí? Esta fue una paciente quirúrgica y tenía los microtornillos de cuando su cirugía ortognática, pero también los microtornillos nos sirven para anclar, bien sea el péndulo que vimos anteriormente. Va a depender de la manera de trabajar. Tenemos los aparatos que nos ayudan a la expansión y ustedes evalúan si quieren mayor anclaje, colocan un tornillo y si no, pues así como está bien. No, perdón, vamos a... Y acá les voy a mostrar con una fresa muy delgada de diamante, voy a realizar lo que es
el stripping de alta, ¿sí? Siempre, siempre, siempre termino con la lija, como les mencioné. Existen muchas maneras como ustedes pueden ganar espacio. Estas son las más comunes, las que yo empleo, las que me han dado excelentes resultados de verdad y se las recomiendo. En lo particular, mi mensaje es tratar de que podamos atender a tiempo y evitar llegar a todas estas aparatologías utilizando el sistema MyOrace. Sería lo ideal. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Pues ya las preguntas que tenía ya las respondí. Y bueno, pues muchísimas gracias. Esto es una imagen de una cascada que es el Salto del Sapo en Venezuela. Es maravillosa. Está en Canaima, que es un parque nacional maravilloso. Para cualquier duda, aquí les voy a dejar mis redes sociales. Estoy perfectamente a sus órdenes si quieren que les aclare o dependiendo del país donde se encuentren, cómo pueden hacer para encontrar estos sistemas. Acá arriba les dejo en España este sistema de MyOrace, lo pueden conseguir como Pacific Orthodontic. En México lo pueden conseguir como Akinpech. Así que, pues, si desean algún tipo de información de acuerdo al país donde estén, perfectamente escríbanme y les investigo quién los distribuye, cómo lo pueden buscar, cómo se pueden capacitar. De igual forma, les digo, pueden perfectamente meterse al canal de YouTube de Akinpech y ahí van a conseguir varias charlas de capacitación de acuerdo al caso. Pues, ay, perdón. Estaba viendo las preguntas y se me fue. A ver. Nada, esto es algo que se me fue, que es la forma del arco, más nada. A ver. Mi bebé está bien intenso y ahora... Ay, sí, perdón, sí, que si se los perdieron. Esto va a quedar en el YouTube de esta página donde lo están viendo, va a quedar grabado en el YouTube. En mis historias les voy a dejar el link, en mis historias de Instagram y de Facebook, les voy a dejar el link para que puedan ver sin problema esta plática. Igual, pues, como les digo, estoy completamente a sus órdenes para cualquier duda, cualquier información, con muchísimo, muchísimo gusto. Estoy, de verdad, amo lo que hago y perfectamente los puedo orientar para que lleven un excelente tratamiento con sus pacientes. A ver, acá tengo un comentario. Así es, Joana, muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Me escuchas, cierto? Sí, sí. Me gustó muchísimo la presentación que diste hoy porque fue bastante didáctica y bueno, como puedes ver aquí, todo el mundo escribiendo y pues eso es lo importante, ese tema de preguntas y respuestas que podamos interactuar entre todos. Y bueno, gracias por haber estado aquí, Joana. Me gustó Muchas mucho. gracias a ti por la invitación. De verdad que, pues, si más adelante quieren alguna plática en específico, también escríbanme en las redes sociales y nos ponemos de acuerdo. Así es. Bueno, y muchas gracias a todos también por haber estado aquí hoy. Espero que hayan disfrutado de esta presentación de hoy. Y bueno, hasta la Muchísimas próxima, gracias y no Joana, nos dejemos de vemos. aprender. Todos los días estamos Así aprendiendo es, algo nuevo, todos los días sale algo nuevo y definitivamente, pues, lo ideal es que estemos al día. Así que para eso son estas charlas. así es. Bueno, pues un saludo, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Bye. Chao.